muy buenas tardes a todo el público que nos sigue de manera remota y muy buenas tardes también a todos y todas los participantes en esta primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. A continuación, daremos inicio a la sesión 3, titulada Participación Política Igualitaria. Integran esta mesa Lucy Janet Bermúdez, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado de Colombia. Un aplauso, por favor. Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral de México. Alberto Daya Vía, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Luis López Guerra, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y presidirá esta mesa Lourdes González Prieto, directora del programa en Paraguay de IDEA Internacional. Le cedo la palabra a la presidenta de esta mesa. Adelante, directora, por favor. Buenas tardes. Gracias por su resiliencia y persistencia al estar acá, atentos y atentas a esta sesión. Nos toca una mesa muy interesante, nos toca una misión un poco complicada, que es recuperar un poco del tiempo que ya está un poco más allá del como el reloj debería. Así que pido su comprensión para que usemos el tiempo de la manera más efectiva posible y para que nos ciñamos a los límites del tiempo establecido para cada intervención. Por favor. Estoy muy honrada de presidir esta mesa de tan alto nivel y es un tema que nos interpela y nos preocupa a todas las personas que trabajamos en materia de desarrollo democrático en el mundo. El tema de participación política igualitaria. No voy a hacer más que una muy breve introducción. En el centro de todo está esas líneas tan importantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Y este es uno de los grandes desafíos que enfrentan las democracias debido a las situaciones que enfrentamos en nuestros países, en todos los continentes, y que se refieren a la desigualdad, a la exclusión y a la discriminación. Ante ello, tenemos la obligación de trabajar por buscar mayor igualdad, mayor equidad, mayor inclusión, respeto a la diversidad y asegurar la no discriminación. Este es el deber de todas las personas que trabajamos en materia de desarrollo democrático en el mundo y más aún, evidentemente, de las autoridades que tienen que ejercer el control sobre estos temas. Tengo mucho gusto también en participarles a los conferencistas que llegaron a participar a la Red Mundial de Justicia Electoral, que en los días inmediatamente anteriores realizamos, como saben, la 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral y al terminar esta conferencia, dentro de los acuerdos están señaladas líneas importantes de este trabajo y de esta responsabilidad y obligación que tenemos de velar por la equidad, por la igualdad, por la participación en mejores condiciones para todos los grupos, todas las personas, pero también todos los grupos subrepresentados. Es así que cuando emitimos el acuerdo final de esta 9ª Conferencia Iberoamericana, de los 14 puntos que componen este acuerdo final, 6 tienen elementos que se refieren a las líneas de participación política igualitaria. No voy a dar lectura, evidentemente, a todos los puntos, voy solamente a resaltar algunos de los elementos esenciales. En el punto número 1 se reitera el compromiso de los organismos participantes con la independencia y la equidad como ejes rectores. En el punto número 2 se reconoce como misión fundamental preservar objetividad, transparencia e igualdad en los procesos electorales.
En el punto número 5 nos comprometimos a redoblar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad y la inclusividad de los procesos electorales, siempre tomando en cuenta los contextos pluriculturales de los países de la región, así como las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas, las poblaciones afrodescendientes y las personas con discapacidad para participar en la vida política. En el punto número 8 nos comprometimos a entablar un diálogo sobre la manera de combatir la violencia contra las mujeres en política y a diseñar líneas de acción conjuntas. En el punto 9 nos comprometimos a formar un grupo para establecer lineamientos y un sistema de indicadores de progreso para la protección jurídica al derecho a la participación política de grupos subrepresentados y en particular del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de acoso o violencia en el ámbito político. En el punto 10, y con este termino, nos comprometimos a reforzar la formación y capacitación de cuadros técnicos en materia de derecho electoral y contencioso electoral, con énfasis justamente en la igualdad de derechos y la inclusión de los grupos subrepresentados en política. Este breve recuento quisiera que sirviera de marco, de referencia para las discusiones que vamos a tener sobre este tema crucial para la democracia contemporánea, que es la participación política igualitaria. Tengo mucho gusto entonces en dar la palabra en primer término a don Luis López Guerra, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Nos encontramos en un evento de tipo internacional, por el cual quiero felicitar a los organizadores y agradecerles su amable invitación. Un evento de tipo internacional que supone que tenemos que encontrar o discutir criterios de aplicación general, de aplicación, si se quiere, universal al ejercicio del sufragio, pero por otra parte, y como es bien sabido, todo lo que se refiere a los sistemas electorales pues son elementos que caracterizan la identidad, la peculiaridad de cada país y que se refiere a las condiciones políticas, históricas y sociales de cada uno de ellos, de forma que es necesario compaginar por una parte estos criterios generales y por otra parte las peculiaridades de cada país. Yo quise hacer una referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, puesto que en cuanto a Tribunal Internacional ha tenido que enfrentarse con esta cuestión, compaginar derechos humanos universales con situaciones peculiares de cada país. Yo creo que es una jurisprudencia que plantea cuestiones de carácter general. Ciertamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su preámbulo, se refiere a la importancia de todo sistema democrático y, como consecuencia, a la importancia de la participación de los ciudadanos. Sin embargo, las consecuencias en cuanto al derecho al sufragio y, sobre todo, al aspecto del ejercicio en condiciones de igualdad, estas consecuencias pues, se han visto sometidas a un análisis por parte del Tribunal que tiene muy en cuenta lo que podríamos llamar el margen de apreciación de los Estados con respecto a estos derechos, teniendo en cuenta pues, sus propias peculiaridades. Conviene señalar que, curiosamente, el Convenio Europeo de 1950 no contiene ninguna referencia al derecho al sufragio. Esto muestra, de alguna forma, digamos, la situación de inquietud con respecto de los Estados en cuanto a ese tipo de derechos. Únicamente en el convenio adicional que se firmó 2 años después, en 1952, se introduce un artículo en el cual se hace referencia a que los Estados tendrán la obligación de llevar a cabo consultas electorales periódicas a los ciudadanos para la composición del cuerpo legislativo. Es una afirmación, como puede ver usted, muy genérica y que ha tenido que ser desarrollada por el Tribunal Europeo, como por otra parte ha ocurrido con la mayoría de los derechos reconocidos en el convenio, que han sido resultado, en último término, de una elaboración jurisprudencial. Y en la interpretación de este artículo, del protocolo adicional, el Tribunal se ha encontrado con varias cuestiones. La primera podría ser la de verificar si el establecimiento de una obligación de los Estados
suponía también la existencia de derechos de las personas y, desde luego, llegó a una conclusión positiva. La segunda, que no quedaba claro exactamente a qué tipo de elecciones se refería a este artículo, qué derechos se tenía, puesto que hablaba de elecciones al cuerpo legislativo. Bueno, eso aplicable al cuerpo legislativo nacional, que ocurre con las asambleas legislativas regionales en estados federales, y el tribunal concluyó que era aplicable. ¿Qué ocurre con las elecciones municipales o locales, que no son legislativas? ¿Qué ocurre con las elecciones a la presidencia de la República, que tampoco son legislativas? ¿Qué ocurre con los referéndums, por ejemplo, o plebiscitos? El tribunal ha tenido que adecuar cuidadosamente el análisis de este artículo del convenio, pero sobre todo en una cuestión de cierto calado jurídico. En el convenio de derechos humanos, cuando se reconocen los derechos, se admite también la posibilidad de una cierta limitación, pero limitaciones muy restringidas y ceñidas a causas tasadas. Únicamente puede restringirse el derecho a la libertad de expresión, libertad de religión, de manifestación, etcétera, en supuestos específicos y listados en los respectivos artículos. Sin embargo, en el que se refiere al derecho al sufragio reconocido por el protocolo adicional, no se establece ninguna lista de limitaciones, y el tribunal, entonces, teniendo en cuenta este margen de apreciación de los estados derivado de sus peculiaridades políticas, pues ha establecido que, si bien existe una afirmación del derecho al sufragio, este derecho está sometido a límites inherentes, no específicamente detallados, sino límites que resultan de la misma naturaleza del derecho y que tiene que ser el tribunal el que los determine, siguiendo criterios como puede ser, por ejemplo, el que estos límites tienen que estar establecidos en la ley, que tienen que ser límites que obedezcan a una finalidad legítima y que tienen que ser límites de tipo proporcional, y desde luego teniendo en cuenta que estos límites no pueden violar otros derechos reconocidos en el convenio. Esto se ha aplicado a las cuestiones referentes al derecho al sufragio activo y sufragio pasivo en varios puntos concretos que yo creo que merecerían una amplia discusión. Una de ellas, por ejemplo, sería el problema de hasta qué punto puede limitarse el derecho al voto desde la perspectiva del elemento funcional, podemos decir. Es decir, ¿se puede limitar el derecho al voto a los presos, por ejemplo?, pensando que no tienen la capacidad o la altura moral necesaria para la formación de la voluntad popular? Por ejemplo, el caso Hirsch contra Alemania, contra Inglaterra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las limitaciones al voto de los disminuidos psíquicos? El tribunal, en una sentencia contra Suiza, ha considerado que no era posible establecer un bloqueo, una prohibición general a los disminuidos psíquicos, si bien cabía la posibilidad de que se establecieran limitaciones caso por caso. Debo decir que últimamente se ha presentado al Congreso de los Diputados español una proposición eliminando cualquier tipo de restricción del voto a los disminuidos físicos a los que se ha declarado la incapacidad. Por lo que se refiere al sufragio activo, pues ha habido también discusiones en el tribunal y ha habido sentencias que se refieren a la posible limitación del voto. Por ejemplo, hay un caso contra Bosnia y Herzegovina en el cual el problema era, como ustedes saben, Bosnia ha sido el resultado de un acuerdo entre varias comunidades, bosnios, croatas y serbios, y se restringía la posibilidad de ser candidato a los representantes de estas comunidades. Sin embargo, en cierto momento se presentaron candidatos que pertenecían a la comunidad judía y a la comunidad roma o gitana, y el gobierno bosnio dijo que para mantener la paz social era necesario integrar sobre todo a las tres comunidades constituyentes y que por lo tanto era legítimo excluir a otras comunidades. Bueno, el tribunal consideró que en este caso concreto existía ya una pacificación suficiente en Bosnia como para que no se excluyera a estas personas, pero queda abierto el tema. ¿Hasta qué punto es posible reducir la participación al sufragio activo para garantizar la paz civil? Otro caso, por ejemplo, referente al sufragio pasivo, la posibilidad de ser elegido, se presentó en un caso holandés en que un partido político, el Partido Reformado Protestante, prohibía que se presentasen mujeres en las listas
electorales, basado en su interpretación de los mandatos bíblicos. El Tribunal Supremo holandés consideró que esta prohibición vulneraba tratados internacionales y este partido reformado vino al Tribunal de Estrasburgo pidiendo que consideráramos que se había vulnerado su libertad de religión, puesto que esta libertad, esta religión les prohibía tener como candidatos a mujeres. El tribunal inadmitió este caso, evidentemente consideró que era manifiestamente infundado, pero queda planteado el caso, no tanto la prohibición de un partido de que concurran mujeres, como existen algunos ordenamientos, el mandato explícito de algunos ordenamientos, de algunas leyes electorales, de que deben incluirse elementos de ambos sexos en las listas electorales. ¿Hasta qué punto puede considerarse que efectivamente esta limitación positiva, esta obligación, pues es coherente con el principio general de libertad, pues bien religiosa, ideológica, etcétera? Se trata, como pueden ver, de problemas considerables, de qué ocurre con los presos, qué ocurre con los disminuidos psíquicos en cuanto al sufragio activo, qué ocurre con la posible limitación en el sufragio pasivo debido a circunstancias sociales, y qué ocurre por fin con la posibilidad de establecer cuotas electorales obligatorias. Se trata de cuestiones que están abiertas, se trata de cuestiones que obviamente pues, requieren un análisis por parte de la comunidad jurídica y de la comunidad científica, y yo creo que reuniones de este tipo pues, son muy útiles precisamente para llegar a algún tipo de conclusión. Con esto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al juez Luis López Guerra. Pasamos inmediatamente a la segunda presentación de este panel. Tengo el honor de dar la palabra al doctor Alberto Dalla Vía, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer al Tribunal Electoral de la Federación por esta invitación y decir también que estoy muy honrado de participar en este panel, especialmente con el doctor Luis López Guerra, que además de ser juez del Tribunal de Estrasburgo, ha sido juez del Tribunal Constitucional Español y destacado profesor de Derecho Constitucional, a quien conozco y admiro desde hace muchos años. Debo ser muy breve, así que voy a pasar muy rápido, porque además le prometí a Dania que le iba a dejar parte de mi tiempo. Como tengo muy poco, creo que te voy a dejar un minuto, pero voy a pasar rápidamente algunas cuestiones que tal vez a ustedes les puedan interesar de mi país. Voy a saltearme la introducción, porque la introducción habla de algo que hoy dijo Roberto Caldas y Daniel Sobato y José Luis Vargas Valdés. Es decir, nos movemos en un ámbito de democracia representativa como piso mínimo, tanto el Convenio Europeo como la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece el piso mínimo de la democracia representativa. Ahora, la democracia representativa está hackeada, hoy hablamos de Latinobarómetro, sin embargo, no hemos inventado nada mejor. Las llamadas formas de democracia directa, la historia nos demuestra como laboratorio inapelable que no han funcionado, si la propia Corte Interamericana considera formas de democracia representativa y hacia eso caminan muchos sistemas. El problema es hasta dónde lo representativo y hasta dónde lo participativo. Lo que tengo en pantalla son algunos datos vinculados con la participación femenina en mi país. Nosotros tenemos cuotas en las listas para los partidos políticos. Esas listas están en la cuota de género está en la Constitución, es de un 33%, pero a raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un decreto aumenta esa cuota de participación, de manera tal que, de acuerdo a los cargos que hay que recuperar en las listas, que hay que renovar, por ejemplo, si hay 2 cargos a renovar, uno tiene que ser mujer, como sucede en el Senado de nuestro país. Después voy a volver sobre este tema, pero quiero señalarles solamente, en la parte final, ustedes tienen 2 causas. Una es el fallo Ciudad Futura del 13 de julio de este año, donde se planteó una cuestión de una lista toda integrada por mujeres. Voy a volver a ese punto. Y luego una causa Villar,
el Partido Unión Popular del 20 de abril de este año, donde la Cámara Nacional Electoral decidió que las cuotas de género deben ser aplicadas también en la conducción de los órganos partidarios. Hasta ahora las aplicábamos en las listas y también en las listas de las elecciones primarias, porque tenemos elecciones primarias y allí se utiliza el cupo. En estas elecciones, donde todavía no tengo datos definitivos porque estamos haciendo el escrutinio en Argentina, tuve que viajar el día miércoles y no el martes como pensaba, porque todavía estamos resolviendo conflictos. En estas elecciones tuvimos un total de 44,58% de candidaturas de mujeres oficializadas en las listas, frente a un 55,42% de hombres, en total de listas. Para los que les interesen resultados más precisos, les voy a dejar una planilla. Tengo poco tiempo, pero por ejemplo, para las candidaturas de senador nacional, se oficializó un 49,43% de mujeres y un 50,57% de hombres. O sea, Argentina tiene una alta participación de mujeres, en buena medida por la aplicación de la cuota en las listas. En la última elección, que fue la del 2015, tuvimos un 42% de mujeres en candidaturas parlamentarias al Mercosur. Tenemos en total, a la actualidad, vuelvo a decir que renovamos este año, el 10 de diciembre, un 39% de mujeres en la Cámara de Diputados y un 42% de mujeres en la Cámara de Senadores. Rápidamente también, con respecto al voto de las personas privadas de libertad, ya desde el año 2000 las personas con prisión preventiva votan en la Argentina con un sistema especial debido a un fallo de la Cámara Electoral en una acción colectiva en el fallo Mignone. Es un sistema de boleta única voluntario que se ejerce en las unidades carcelarias, pero en el año 2016 la Cámara Electoral amplió la cuestión a los condenados, siguiendo el diálogo entre los tribunales y aplicando fundamentalmente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso fundamentalmente en Gran Bretaña. Esta cuestión está sujeta a reglamentación en el Congreso, pero la Cámara Electoral dictaminó que la privación automática de los derechos políticos por privación de libertad era inconstitucional y que en todo caso debía vincularse a cada delito. En el mismo sentido, se ha avanzado en la participación política de las comunidades aborígenes. Fundamentalmente se han desarrollado programas, porque esta era una cuestión compleja a través de distintos datos. El voto de argentinos residentes en el exterior tiene una ley especial, y el voto joven, desde hace pocos años, desde el 2013, hemos extendido la participación de los jóvenes a partir de los 16 años en las elecciones. Antes se votaba a partir de los 18. Cualquier persona puede intervenir en el control de financiamiento partidario, puede pedir acceso a las cuentas de los partidos y puede hacer observaciones a los balances. No es necesario ser afiliado o candidato. Lo mismo hemos realizado en los procedimientos para impugnar candidaturas. Nosotros no colocamos en internet todas las candidaturas y si alguien tiene algo que decir, lo puede hacer directamente. Esto fue resultado de una situación que tuvimos, un caso Patti, de una persona que no tenía condena, pero que estaba impugnada por delitos de lesa humanidad y por lo tanto ahora damos amplia participación a los ciudadanos. Como me queda muy poco tiempo y le debo un minuto a Dania, tuvimos este año un caso donde se presentó, el caso es el Partido Ciudad Futura, traje acá la sentencia, donde se presentó una lista totalmente integrada por mujeres. En la Cámara Electoral somos 2 jueces, porque el doctor Muné falleció en el 2014, y yo voté en un sentido y el doctor Corcuera, mi colega, votó en el otro. Voy a aprovechar que Corcuera no está para decir mi voto, que terminó resultando mayoritario porque votó un juez subrogante. El problema es si puede haber una lista toda de mujeres. Vuelvo a decir, en Argentina no solamente el cupo es alto, sino que además tenemos una ley de igualdad de género en trato por el Congreso con aprobación de la Cámara. El doctor Corcuera consideró que como el cupo no tiene piso, no tiene por qué tener techo. Y yo interpreté
que si bien tenemos problemas con la democracia representativa, en mi opinión, debemos incrementar las formas de participación, pero no debemos caer en modalidades que nos acercan a formas de democracia radical, como son las propuestas de democracia deliberativa o de democracia inclusiva, que nos podrían llevar a una lista integrada toda por mujeres o integradas todos por hombres o integradas todas por personas de un mismo sexo o personas de una misma edad. En fin, sé que es un debate, pero gané en la votación porque el subrogante me apoyó. Así que, además, en este caso, hicimos pie en una sentencia del 2008 del Tribunal Constitucional Español, donde resolvió en el mismo sentido de que en España no puede haber una lista integrada por todas mujeres. Sobre todo que en el caso de Argentina la lista se llamaba además Mujeres al Poder y lo interpretamos como una manifestación de activismo político. Esto es lo que les puedo decir y sé que quedan muchas cosas, pero Dania seguramente, que va a hacer una exposición más extensa, las va a mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Dalla Vía por su presentación. Tengo el gusto de dar ahora la palabra a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de México, Dania Paola Rabel Cuevas. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación que se me hizo para formar parte de esta mesa sobre participación política igualitaria. Los derechos, si no son para todas las personas, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. La inclusión es un valor fundamental de la democracia, intrínseco de la democracia, de tal suerte que no sea falaz esa promesa democrática de que un día las minorías puedan aspirar a volverse la mayoría. La inclusión como fundamento primordial de la democracia da sentido a un valor fundamental que es la igualdad. El día de hoy quiero hablar de algunas medidas que hemos tomado en el Instituto Nacional Electoral para fomentar la participación política de las personas en condiciones de igualdad. Me voy a referir tan solo a 4 por cuestiones de tiempo. Primero, el protocolo para personas con discapacidad para que se puedan ser incluidas como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. Después, el protocolo para que no sean discriminadas el día de la jornada electoral las personas cuya expresión de género no coincida con la información que se desprende de su credencial para votar. Después, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que además ese lo hemos trabajado con otras instituciones. Y por último, una decisión muy reciente del Instituto Nacional Electoral, de apenas hace un par de días, que se refiere a los criterios que adoptamos en el registro de candidaturas y coaliciones, en donde podemos observar algunas cuotas que tomamos, algunas acciones afirmativas. Primero, vemos ahí que con relación al protocolo para incluir a personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, este surge porque nos dimos cuenta que cuando hacíamos el sorteo para determinar qué ciudadanos y ciudadanas podían integrarse como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, había algunas personas con discapacidad que querían formar parte de estas mesas receptoras de voto, pero que sin embargo, pues los capacitadores y los supervisores de esos capacitadores decían, no, pues es que a lo mejor aunque ellas quieran no van a poder realizar este trabajo. Entonces decidimos tomar algunas medidas para que pudieran participar en condiciones de igualdad. La medida quizá que llama más la atención tiene que ver con que puedan ser acompañados por una persona para que puedan realizar su trabajo. Pero esta tiene varias etapas. La primera etapa es que se le va a avisar a los otros funcionarios y funcionarias de casilla que hay una persona con discapacidad en la casilla y que posiblemente pueda requerir alguna ayuda adicional. Entonces, estas personas le podrán prestar la ayuda siempre y cuando no desatiendan las funciones que tienen encomendadas. Si esto no fuera posible, la segunda medida es que se contrataría a un capacitador asistente electoral exclusivamente para apoyar a esta persona. Si esto tampoco funcionara, porque a lo mejor la persona requiere a alguien de su plena confianza para que la asista, entonces podrá llevar a esta persona siempre y cuando tenga la autorización de la Junta Distrital.
lo que se va a revisar es que la persona que va a ayudar a la persona con discapacidad tiene que cumplir con todos los requisitos que cumplen las personas que están ahí como funcionarios y funcionarias de casilla. Y también, desde luego, se le va a avisar a las personas que no pueden estar subrogando, digamos, las funciones de la persona con discapacidad. Una cosa muy importante es que se elaboran materiales didácticos específicos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, pues todos los materiales para capacitar, para que funjan como funcionarios de casilla, se pueden hacer con idioma braille. La siguiente cuestión que nosotros tenemos es un protocolo para las personas transgénero. ¿Qué fue lo que nosotros advertimos? Y hay que mencionar también aquí algo muy importante. Los institutos electorales locales pueden ser fuentes de buenas prácticas. En 2015, en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, se tomó la decisión de hacer material informativo, trípticos que se pusieron dentro de las casillas para evitar que las personas cuya expresión de género no correspondiera con la fotografía de su credencial de elector no fueran discriminadas el día de la elección. Lo que se hacía es que nada más había circulares avisando a las juntas distritales para que las personas no fueran discriminadas ese día. Pero la titular del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación se acercó con nosotros y nos dijo: eso no es suficiente porque no están leyendo las circulares, tiene que estar el material ahí dentro de la mesa. Y lo importante también aquí de destacar es que en 2015 ya tuvimos casillas únicas, fue después de la reforma de 2014 y por lo tanto ya teníamos también las reglas con el INE. Entonces nos permitieron meter esos trípticos, esos materiales informativos y el resultado fue que nos dijo la titular del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México que por primera vez no habían recibido una sola queja porque alguna persona de las comunidades trans hubiera sido discriminada. Siguiendo esa buena práctica, en el INE lo que decidimos fue hacer un protocolo específico que tenga vigencia permanente y que además se va a repartir como parte de la capacitación que se va a dar a quienes van a fungir como funcionarios y funcionarias en las mesas receptoras de voto. Sí, ya se me adelantaron, pero en la anterior podíamos ver la imagen de cuál fue el material informativo que nosotros pusimos en el Distrito Federal en las mesas receptoras de voto. Esa es la portada de los trípticos que se pusieron en ese momento. Luego, más adelante, ya terminando con esta idea, vamos con el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Olvidaba algo por cuestiones de tiempo, pero lo que les quiero decir es que todavía no hemos aprobado el protocolo para evitar la discriminación de las personas de los grupos trans. Todavía se está trabajando, pero las medidas que se piensan adoptar en el marco de este protocolo es que la persona llegue y si se da cuenta a lo mejor el funcionario de casilla que su apariencia física no es del todo parecida a la de la fotografía de su credencial para votar, le va a preguntar, sin decirle su nombre en voz alta, si esa persona es la titular de la credencial para votar. Si la persona dice que sí, podrá ejercer su derecho al voto sin que se le haga una revisión más específica, porque lo que se había tenido de experiencia en la Ciudad de México era que se le hacía una revisión de, bueno, cuál es el tamaño de las orejas, la distancia entre los ojos, la forma de la nariz. Esta vez no, únicamente se le va a preguntar si la persona es la titular de la credencial de elector y se le permitiría votar. Después ya, ahora sí, con el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, aquí es importante mencionar que este protocolo surge como una respuesta ante el incremento de la violencia política contra las mujeres derivado de la reforma de 2014. En la reforma de 2014 se implementó en el artículo 41 constitucional el principio de paridad en las postulaciones. Entonces, a la par de que tuvimos más mujeres en el ámbito público, también comenzamos a ver un alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres. Como respuesta a esto, 8 instituciones nos unimos para sacar este protocolo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para Atender la Violencia contra las Mujeres y también la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el INMujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Es muy importante este protocolo porque por una parte nos da definiciones básicas de entrada, qué es violencia política contra las mujeres. Nosotros en México aún no tenemos tipificada la violencia política contra las mujeres a nivel nacional. Entonces, ni siquiera se sabe muchas veces en qué situaciones sí estamos ante una violencia política contra las mujeres. Entonces, vienen definiciones básicas como eso y también viene el ámbito de responsabilidad de cada una de las instituciones para que puedan saber las presuntas víctimas, cuál es el trámite que tienen que seguir ante cada una de estas instituciones. En el caso del Instituto Nacional Electoral, básicamente nuestra competencia se ciñe a conocer de temas de propaganda que pueda resultar discriminatoria o que pueda constituir violencia política contra las mujeres. Quizá la medida más importante que se puede tomar desde el INE es ordenar que se quite inmediatamente esa propaganda hasta que se resuelva el asunto. Se me está terminando el tiempo y ya nada más quiero decirles para finalizar que hace un par de días aprobamos en el Instituto Nacional Electoral los criterios para el registro de candidaturas y de coaliciones. Ahí tomamos dos acciones afirmativas sumamente relevantes. Una, para aumentar el número de mujeres en el Senado, donde han estado históricamente subrepresentadas, y lo que hicimos fue que van a tener que encabezar la lista plurinominal de senadurías los partidos políticos con mujeres. Esto va a incidir directamente en la integración final del Senado en caso de que se le asigne un número non a un partido político, porque evidentemente eso traerá como resultado que tendrán más mujeres. Y otra que tiene que ver con los pueblos indígenas. Nosotros tenemos en México reconocidos 28 distritos electorales con una población indígena al menos del 40%. Entonces, la medida que tomamos fue que los partidos políticos tendrán que postular por lo menos 12 candidaturas que sean de personas indígenas en esos 28 distritos. Y además, con paridad, porque las mujeres indígenas suelen estar expuestas a una doble vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera Rabel y damos ahora la palabra a la magistrada Lucy Janet Bermúdez del Consejo de Estado de Colombia. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones a los organizadores del evento por tan excelente escenario y permitirnos a todos exponer algunos temas de gran importancia. Aclaro en primer lugar que en Colombia por un error semántico se ha dado en denominar magistrados a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero materialmente ellos son funcionarios administrativos y la custodia judicial del tema electoral está asignado a los jueces de lo contencioso administrativo, en cuyo órgano de cierre se encuentra el Consejo de Estado, quien a través de su sección quinta adelanta esta función de cerrar todas las controversias judiciales respecto de los temas electorales, así como de otros temas como la pérdida del cargo por violación de los topes a que hacían mención hace un momento. Con estas precisiones quisiera contarles sobre algunas de las decisiones y situaciones que últimamente ocupan la atención en materia electoral en el tema de participación igualitaria en Colombia. Bajo la perspectiva de participación inclusiva y como meras acciones afirmativas que han ido dando frutos frente a minorías y grupos en condición de vulnerabilidad, he de contarles que en Colombia la participación de las mujeres a partir de la Ley 581 de 2000 se presenta con la exigencia de que las listas estén integradas por un 30% de mujeres en su conformación. Igualmente, se establece que para el acceso en los cargos directivos del Estado debe haber cuando menos un 30% de mujeres ocupando estos cargos. Esto ha llevado a que eventualmente cuando se ha desconocido esa cuota se haya llegado a la nulidad de la elección o del nombramiento de determinados funcionarios para restablecer esta participación. Ahora, a propósito de los acuerdos de La Habana,
que se formalizaron en noviembre del año pasado en el Teatro Colón, se establece cómo existe el deber de promover incentivos que permitan una mayor participación de la mujer dentro de los certámenes electorales. También tenemos medidas que tienden a buscar la participación igualitaria de los discapacitados visuales a través de los tarjetones del sistema Braille y la garantía de que ellos van a poder tomar la decisión correcta de acuerdo con esos tarjetones. Dentro del Código Electoral también se prevé cómo, si se trata de personas con otra discapacidad, puedan ser acompañados al momento de ejercer el voto. Sin embargo, no hemos tenido controversias judiciales que involucren esta temática. También tenemos medidas que garantizan que se permita la participación de los grupos étnicos y culturales que existen en nuestro país. Así, existen 2 curules en el Senado exclusivamente para las comunidades indígenas y 2 en la Cámara para los afrodescendientes. También teniendo en cuenta que existen muchos compatriotas en el exterior, se creó la curul en la Cámara de Representantes para los colombianos en el exterior. Y ahora, a raíz de todo este proceso de paz, tenemos 2 situaciones novedosas que tienden a que esos grupos minoritarios o con alguna condición especial de vulnerabilidad puedan acceder a esos cargos de elección popular. El primero al que me refiero es que a través del acto legislativo número 3 de 2017, es decir, de una reforma constitucional, se ha establecido que se asignan 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes al recién reconocido partido político FARC, que traduce esta sigla se ha convertido de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Así es que en las próximas elecciones la FARC, ese nuevo partido, entrará con esta participación, pero igualmente reconociendo cómo en Colombia este conflicto ha dejado una gran cantidad de víctimas. Se tramita en este momento en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo en el que se establecen 16 curules regionales especiales para los residentes en esas zonas que en su generalidad son zonas rurales y ha establecido unas condiciones que creemos que en principio permitirán que las víctimas del conflicto puedan participar. Es así como se señala que quienes vayan a participar no pueden pertenecer a ningún partido político ni a las FARC, pueden hacerlo a través de organizaciones sin ánimo de lucro con más de 5 años en el territorio, que los candidatos deben provenir del sector víctimas del conflicto, lo cual se acredita con una certificación de la unidad de víctimas o también determinando que haya nacido en ese territorio, que haya vivido allí y que sea víctima directa o indirecta. No pueden participar para esas curules quienes pertenecen a los partidos tradicionales ni a las FARC, no pueden haber sido servidores públicos ni haber sido candidatos a elección popular en ningún momento. Y además también se garantiza la participación paritaria toda vez que en esas listas debe ir integrada por 2, cada una de esas listas, un hombre y una mujer. Se les financiará, se establece un sistema de financiación que esperamos que permita esta participación. Como casos judiciales en los que se han tratado estas temáticas, he de referirles brevemente uno de ellos en el que se cuestionó el acto de elección del representante a la Cámara por la comunidad afrodescendiente, en el que se anuló la elección toda vez que se estableció que quien resultó elegido no pertenecía a la respectiva comunidad. Y en cuanto al tema de género, también permítanme referirles la nulidad de la elección de un consejo municipal en el que el partido de la U, el Partido de la Unidad Nacional en el municipio de Popayán,
frente a la ausencia de uno de los candidatos de su lista, no logró reemplazarla por una mujer, por lo que se rompió el equilibrio del 30% y por esa razón la sección quinta del Consejo de Estado también tuvo que anular esa elección. En breves palabras, son algunas referencias desde Colombia que ustedes saben que pasa en este momento por una situación electoral particular que vamos a ver los resultados que nos presentan el próximo año en marzo, mayo y junio con la desmovilización del grupo antes armado de las FARC y seguramente también ya la próxima incursión en este proceso de paz del Ejército de Liberación Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado de Colombia, Lucy Janet Bermúdez, por esta presentación. No pretendo hacer un recuento absolutamente puntual de todo lo que ha sido dicho acá, voy solamente a rescatar algunas de las palabras clave, de los conceptos centrales que pueden orientar también la discusión que vamos a abrir en un momento con la participación de las personas que ya han pedido la palabra. Hemos tenido un panel, me parece, muy rico no solo en testimonios directos de quienes son encargados de llevar adelante la aplicación de la ley, sino también una serie de matices con los que se debe trabajar desde los diferentes contextos nacionales y regionales. Tuvimos una primera presentación a cargo del juez Luis López Guerra, nos hizo un recuento histórico desde los años 50 del siglo pasado, las convenciones internacionales y los convenios que establecían obligaciones de los estados al respecto. Nos habló sobre las libertades, sobre las garantías que existen y cómo a veces en la aplicación de la ley existen dilemas para ver qué libertad se privilegia y cómo decidir ante estas situaciones que pueden ser de difícil decisión. El doctor Alberto Dallavía, desde la experiencia de Argentina, nos habló de algunos principios, incluyendo lo que ha ocurrido con ejemplos de democracia directa, poco exitosos, lo que sucede con la democracia representativa. Nos habló de cómo en el caso de Argentina existe incluso ya un sistema especial para permitir el voto de personas privadas de la libertad, y nos habló de cómo atienden a los jóvenes y cómo en su país existe ya una ley de igualdad de género que rige todas estas cuestiones. A continuación, desde la experiencia de México, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paula Rabel, nos habló del concepto de inclusión como fundamento de la democracia y de igualdad, de cómo dotar igualdad a los sistemas democráticos. Nos habló de 4 iniciativas muy interesantes que ha puesto ya en marcha el Instituto Nacional Electoral de México y que tienen que ver con el establecimiento de protocolos específicos para atender a estos grupos subrepresentados y garantizar la protección de sus derechos. Personas con discapacidad, cómo prevenir la violencia política hacia las mujeres, medidas y cuotas de acción afirmativa que se requieren en el registro de candidaturas, y nos habló incluso de un protocolo que ya han desarrollado para personas transgénero, y nos habló de cómo todo esto está referido también a una lógica de paridad y a un ámbito de responsabilidad de las autoridades competentes. Y por último, la magistrada de Colombia, la magistrada Bermúdez, nos habló de cómo desde el 2000, mediante la ley 581, tienen ya listas integradas por un 30% de mujeres, y nos habló de medidas específicas de aplicación y de cómo han ido evolucionando para atender las necesidades específicas de grupos subrepresentados como son las personas con discapacidad, así como medidas muy interesantes e innovadoras en el tema de inclusión de grupos étnicos y culturales en el marco del proceso colombiano. Nos habló también de retos muy importantes que se están presentando actualmente y que van a tener su desenlace muy pronto en la realización de las elecciones que se avecinan y que tienen que ver con la historia reciente de
del país y con los acuerdos de paz y de la transformación de estas fuerzas combatientes en fuerzas políticas, que es un reto realmente importante para el país y que nos sirve también de lección aprendida para otros países que hemos pasado o que esperemos no tengamos que pasar por un problema similar. Pero todas esas lecciones aprendidas nos son útiles y les agradecemos mucho haber compartido todas estas ideas, porque ese es el objetivo de reunirnos, justamente escuchar cómo los diferentes países en los diferentes contextos están encontrando soluciones o están encontrando alternativas interesantes, innovadoras de solución, o qué es lo que estamos aprendiendo de esta evolución y que nos pueda ser útil en los diferentes países y en las diferentes regiones, porque lo que se aplica en un lugar no se puede exportar automáticamente, pero sí nos sirve para mirar cómo está evolucionando y cómo está avanzando la democracia en nuestro mundo. Así que muchas gracias. Y ahora voy a abrir la mesa para intervenciones de la audiencia. Tenemos 3 personas que han solicitado ya la palabra. En primer término, voy a dar la palabra al magistrado Asuanto de Indonesia, recordando que tiene 3 minutos para hacer su comentario o su planteamiento. Gracias. Thank you very much, Mrs. Chairman. Gracias, señora presidenta. Me gustaría compartir algunas cuestiones en cuanto a la igualdad en Indonesia. Indonesia ha trabajado arduamente para tener oportunidades igualitarias para las mujeres. Esto se manifiesta en la Convención Indonesia, que se escribió precisamente para estas cuestiones. Nuestra convención acerca de la igualdad de las mujeres, la condición de la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres y también para que tengan derechos, los mismos derechos políticos. Por lo tanto, esto es para estimular la igualdad de géneros entre los hombres y las mujeres en las esferas políticas, la protección del voto, el hecho de que todos tengan, las personas discapacitadas tengan acceso al voto, acceso para gente que tenga discapacidades, ya sean discapacidades físicas o mentales, para participar en las elecciones, el voto de la gente con cuestiones o problemas de discapacidades. En el artículo 28 se mencionó párrafo 2 en la Constitución de 1945, que les da el trato especial para lograr la calidad y la justicia. Esto nos hace tener equipo adecuado para las elecciones, para que las personas que tengan discapacidades que sean consideradas como una excepción. Las discapacidades físicas no deberán considerarse como un impedimento para el voto y deberán ser asistidas estas personas y deberán darse las facilidades, deberá hacérseles fácil el hecho de su derecho al voto, facilitarse el hecho del derecho al voto. Y tienen derecho a dar un voto. En cuanto a la elección del 2000 hubo un problema porque los votantes pensaron que su objetivo no se había logrado y que no era realista este objetivo en la lista y que no tenían el derecho a votar. Por lo tanto, se quiso resolver el problema, pero no tuvimos éxito. Este problema se debió a la conciencia de la gente. Ahora, el problema se estableció que deberían de tener tarjetas idénticas para las personas que no estaban registradas en la lista de votantes o de la lista de electores, y que tenían que tener una identificación, y que tendríamos que estimular entre los votantes el utilizar una tarjeta de identificación al llegar a la casilla electoral, así garantizando el derecho a su derecho a ejercer el voto.
Esto se hizo en el mecanismo en Papúa. Este mecanismo se utiliza en algunos distritos en Papúa, en donde la gente puede votar y nadie puede eliminarse de acuerdo a un acuerdo público. En general, en las elecciones generales el sistema también se utiliza para crear conciencia que pudiera violar el principio del voto libre, directo y sin ningún tipo de coerción. Esto se debe de considerar en algunos de los distritos que utilizan este sistema para tomar las decisiones que se basan en la ley consuetudinaria local de la Constitución, y estos sistemas son temporales. La coalición nacional quiere que la gente lo utilice como un mecanismo de votación que está regulado por la ley. Muchas gracias por compartir la experiencia de Indonesia. Vamos ahora a darle la Now palabra we are a going to Gabriela give Villafuerte Coello, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a todos y a todas. Pues bueno, más que preguntas y respuestas, la verdad es que creo que hay muchas reflexiones sobre ese tema, pero también creo que hay áreas de oportunidad importantes a reflexionar. Cuando se habla de temas de inclusión y de inclusión, sí de algunos grupos minoritarios o vulnerables, personas con alguna discapacidad, o bien las personas de origen étnico o indígenas. Pero también cuando hablamos de mujeres, creo que lo primero que tenemos que ver es que no somos un grupo vulnerable, no se nos debe de tratar como un grupo vulnerable porque somos el 51% de la población en este planeta. Entonces, ahí viene la primera reflexión. Creo yo que cuando se asocia la inclusión o el avance de las mujeres, inmediatamente, como lo decía Dania, la violencia se hace presente. La amenaza del avance de las mujeres genera violencia, sin duda. En México tendremos una elección con 3,400 y algún número más de cargos. El tema sería ver si vamos a tener 1,700 mujeres ocupando los cargos públicos. Creo que a eso debemos de aspirar. Tenemos en la Constitución, efectivamente, llegó la paridad y llegó para quedarse a nuestro país, pero la obligación es de postular. Creo que tenemos áreas de oportunidad para lograr el acceso y la permanencia en el cargo. Las elecciones se tienen que vigilar para evitar la violencia antes, durante y después, para que los brotes de violencia política contra los grupos minoritarios que se incluyen, o bien a las mujeres, que repito, no somos un grupo minoritario y mucho menos vulnerable. Así es que creo que como países podemos encontrar áreas de oportunidad para materializar el mundo 50-50. Tenemos que vivir un mundo 50-50. Me parece a mí que ahí está la tarea que debemos de hacer. Creo yo que hoy es un punto de vista muy personal discutir o poner resistencia hacia cualquier tipo de acción para incluir, por un lado, grupos minoritarios o vulnerables o incluir mujeres, ahí ya hay violencia. La discusión ya no debería de estar ahí. La discusión creo que debería de estar en cómo vamos a lograr que realmente se ocupen los espacios de poder sin violencia. Estamos en un mundo, y es así, es un mundo de hombres. Creo que como mujeres y todos y todas como sociedad tenemos que caminar hacia enseñar el camino para que los hombres suelten el poder. Tienen que soltar la mitad del poder, pero creo que también debe ser
enseñar que debe ser sin violencia. Me parece a mí que esa es la realidad. Es una pandemia la violencia contra las mujeres y la violencia política la vemos en cualquier espacio y de formas muy sutiles. Creo que debemos de ponernos lentes con un aumento extremadamente crítico y grande para poderla advertir. Eso sería más que nada una reflexión y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a Gabriela Villafuerte de la Sala Especializada por su aportación. A continuación damos la palabra al magistrado Juan Carlos Silva de México. Buenas tardes. Quiero comenzar esta breve intervención con una frase muy breve. El buen juez por su casa empieza. Y me parece que hemos centrado el objeto de análisis en la conformación de las listas, el acceso a los cargos públicos, pero también me parece que tiene que ser fundamentalmente en la conformación paritaria de los órganos directivos de carácter colegiado, tanto en las registradurías, administraciones, como en la judicatura electoral. Un mensaje así me parece que también hablaría de consistencia y coherencia en cuanto al discurso que se viene manejando de igualdad. Me parece que la aportación del Instituto Nacional Electoral en este sentido es importante, pero esto se ha enfocado en los órganos descentralizados, locales y distritales, para que las convocatorias que se hacen para integrar los consejos locales y los consejos distritales contemplen la cuestión de los consejos a través de un mayor énfasis hacia las mujeres. Pero esto también me queda claro que escapa muchas veces de nuestras manos, porque tiene que ver con los procesos de designación de los órganos cúspide, y esto es más bien responsabilidad de los órganos legislativos. Gracias. Muchas gracias al magistrado Silva también por su brevedad. La siguiente persona que ha pedido la palabra es Judith Arenas. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por no solo los excelentes ejemplos, pero por la materia tan rica que nos han dado para poder seguir este debate. Yo creo que las últimas, en particular las últimas dos intervenciones del piso, nos demuestran que hay mucho más a hacer y a seguir en esta materia. Voy a ser breve porque los dos expositores antes de mí ya tocaron los dos temas que yo quería discutir, pero menciono en el primero, me parece muy importante que sí, obviamente tenemos que impulsar las postulaciones para cargos, pero sin poder contar con un ambiente libre de violencia e intimidación, esto no va a suceder. Hoy en la mañana hemos también escuchado sobre los nuevos retos que tenemos, y la siguiente sesión también nos dará muchos insumos para discutir y hacer frente a los retos en el mundo digital. Y yo creo que tenemos que juntar ambas perspectivas y encontrar alguna manera de ver cómo se le va a hacer frente a la intimidación y a la violencia de género que se presenta en los medios digitales. Ese es el primer punto. La otra era siguiendo la intervención del magistrado, que creo que es muy importante que cuando hablamos de la dimensión de inclusión, tenemos que considerar la dimensión de inclusión en los órganos, tribunales, electorales, todo lo que es la cadena del proceso electoral, y en ese sentido tenemos que asegurar que las poblaciones que queremos incluir se vean reflejadas en los organismos que van a estar liderando, monitoreando, supervisando dichas elecciones y dichos procesos. Sabemos también que hay ciertos temas, ciertas dimensiones que aumentan la confianza de dichos órganos como órganos que representan a la población, sea étnicamente, en temas de género, en temas de discapacidad. En ese sentido, comento nada más muy brevemente que nosotros dentro de nuestra organización tenemos un proyecto muy interesante sobre cómo impulsar la participación de las mujeres en el sector de la justicia, que nos parece importante compartir. Tenemos recomendaciones que podemos hacer llegar a todos los participantes, y creo que lo que es sorprendente cuando uno analiza dichas recomendaciones es que el sector justicia no es muy diferente a los otros sectores, pero simplemente el poder preguntar y averiguar cuáles son esas barreras muchas veces nos van a ayudar a elucidar las respuestas mismas. Gracias.
Muchas gracias por su aportación y también por haberlo hecho dentro del tiempo. La siguiente persona que ha pedido la palabra es Román Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Yo quisiera resaltar algo muy interesante que se puede notar en las presentaciones tanto del doctor López Guerra como de Dalla Vía, del doctor Dalla Vía, y es ese diálogo jurisprudencial. Me parece que es muy importante, como lo citaban ustedes, por ejemplo, la aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo en Argentina, o tomar la jurisprudencia del tribunal, de una sentencia del Tribunal Europeo. Y llamo la atención porque creo que aquí es un foro de jueces, magistrados, y creo que es un tema fundamental para la red que se está creando, Red Mundial de Justicia Electoral. Eso es un primer punto. En segundo lugar, me llama la atención en este tema vincularlo al anterior, del financiamiento ilícito, porque indudablemente el financiamiento ilícito de las campañas políticas afecta seriamente el derecho a la igualdad, y entonces también llamar a la reflexión a jueces y magistrados cuál puede ser el aporte o debería ser el aporte en este campo para lograr una mayor igualdad y una mayor participación. Y finalmente decir que yo comparto todos los criterios y la Comisión de Juristas también como organización en cuanto a cuotas, etcétera, pero también regresar a la reflexión que nos hacía la doctora Zavala hoy en la mañana, en el sentido, si entendí correctamente, cómo devolverle el poder al pueblo. Esa es una reflexión que debemos de hacer, y sobre todo jueces y juezas con sus sentencias, cómo lograr devolverle el poder y hacer efectivo ese mandato constitucional de que el poder radica en el pueblo y no en las élites. Gracias. Muchas gracias al señor Cadena por su intervención. Y a continuación vamos a dar 2 minutos, si les parece, a cada uno de los panelistas. Sé que les había prometido 3, les pido me disculpen, pero ya estamos excedidos de tiempo. Les vamos a hacer una rebaja. 2 minutos por panelista, por favor, para reflexiones finales o para reaccionar a las intervenciones de la sala. Vamos a darles el derecho a la palabra en el mismo orden en el que hicieron su intervención. Por lo tanto, en primer lugar, al juez López Guerra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tiene la palabra. Gracias. Muy brevemente, se han tocado muchos temas interesantes, por lo menos 3. Uno, la desigualdad por motivos de género; otro, la desigualdad por motivos de discapacidad o de minusvalía psíquica o moral; otro, la desigualdad por motivos sociales y políticos derivados de situaciones políticas determinadas. Me gustaría tocar los 3, pero solo puedo tocar uno, el referente al problema de las minusvalías, porque claro, el derecho al sufragio se puede ver desde 2 perspectivas. Uno como un derecho de la persona, un derecho humano que deriva de su dignidad, y otro como una función, es decir, como una tarea para contribuir al mejor gobierno de los estados. Si se sigue con una de estas líneas, se llega a conclusiones muy distintas. Si partimos de un derecho innato unido a la dignidad humana, no se puede privar del derecho al voto a una persona porque sea más o menos inteligente, o porque sea más o menos buena, o más o menos delincuente. Sin embargo, si partimos del punto de vista de que el derecho al voto, que el voto es una función, pues podría restringirse por motivos de edad, pensando que no se tiene discernimiento suficiente, por motivos de disminución psíquica, por motivos digamos, de descalificación moral, como los presos, etcétera. Entonces, son líneas muy distintas. Cuando el Tribunal de Estrasburgo consideró que no podía privarse en general y absolutamente a los presos del derecho al voto, pues la reacción que hubo en el Reino Unido fue enorme. Se consideró que ¿por qué tenía que entrar el Tribunal de Estrasburgo en esto? Si un preso estaba preso, pues algo habría hecho, y obviamente estaba descalificado para decidir sobre cuestiones de interés público. Con la cuestión de los discapacitados, bueno, pues se puede discutir. De hecho, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Discapacitados, pues al contrario, prevé la promoción y la intervención y la participación política de estas personas en los asuntos públicos, pero también se puede pensar
que no están cualificados, como los menores, por ejemplo, para el derecho al voto. Creo que son líneas muy distintas. Si hubiera que dar alguna respuesta, yo creo que la respuesta sería la necesidad de individualizar y personalizar en cada caso. Es decir, que la privación general del voto a los presos o la privación general del voto a los disminuidos psíquicos pues son incompatibles con una visión de los derechos, del derecho al voto como un derecho humano. Ahora bien, ¿hasta qué punto esta personalización pues, es suficiente para, en muchos casos, para satisfacer, digamos, las exigencias de un derecho humano? Ya dije antes que en España se ha introducido ahora una propuesta de ley, una proposición, para conceder en general el derecho al voto a los discapacitados psíquicos, eliminando los exámenes que usualmente pues, se deben llevar a nivel judicial para verificarlo o no. Son cuestiones bastante complicadas. Una cuestión, simplemente, esta idea que se ha dicho de que las mujeres como tal no son un sector vulnerable, pensemos en la inercia cultural, es decir, la inmensa presión tradicional y cultural que existe en estos momentos sobre la situación de las mujeres. Por ejemplo, obviamente, pero un caso extremo, es que en Arabia Saudí, por ejemplo, las mujeres no son, por la fuerza de la tradición y por la fuerza de las presiones culturales, no son realmente un grupo vulnerable que exige una acción positiva y afirmativa. Creo que podríamos discutir durante horas sobre esto, pero creo que es una prueba de que realmente estas cuestiones pues, son cuestiones candentes y que no son de fácil solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. A continuación damos la palabra al doctor Alberto Dallavía de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Muchas gracias. Me engancho en primer lugar con lo que dice el doctor López Guerra. Nosotros en Argentina tuvimos una reforma reciente del Código Civil y Comercial. Entonces, lo que antes para los jueces electorales era la incapacidad, una persona podía ser incapaz absoluta o relativa, entonces estaba en el fichero de incapacitados y por lo tanto no votaba. Y la relación entre el sufragio activo y el sufragio pasivo se consideraba, clásicamente, las dos caras de la misma moneda. Ahora hemos pasado a tener como 15 clases de incapacidades. Hay jóvenes que tienen capacidad para algunos actos, con consentimiento, sin consentimiento. Esto ha cambiado mucho. Tuvimos un conflicto donde un juez civil dijo, esta persona no puede hacer actos de la vida civil, no puede celebrar contratos, pero puede votar. La jueza de primera instancia, que lleva el registro electoral, dijo no, o puede votar o no puede votar. Yo en el registro no tengo otro lugar. Y razonó que no podía votar. Nos obligó a abrir interpretaciones en la jurisprudencia donde cada vez se va separando más el concepto de sufragio activo del concepto de sufragio pasivo. Así como ya nos venía pasando con las personas privadas de libertad, nos pasa ahora con las personas privadas de capacidad. Es decir, tenemos mayor apertura para permitir que la gente vote, porque eso le permite una mayor reinserción social, a que pueda ser candidato, donde así tenemos mayores problemas de restricción. Esto es lo que se está dando, por lo menos, en nuestro marco jurisprudencial. También coincido en el tema de que, si bien por una cuestión natural y hasta de respeto, de convivencia, no podemos hacer diferencias de considerar a las mujeres como un grupo inferior, por supuesto, pero sin embargo, en nuestra jurisprudencia, e inclusive en la jurisprudencia comparada, cuando se mira para atrás, un colega que acaba de escribir un libro sobre la igualdad en la Argentina las ubica entre los grupos desaventajados, porque de alguna manera vienen remando en muchas sociedades contra una desigualdad histórica. Esa desigualdad histórica es justamente la que ha justificado las acciones positivas. La pregunta, porque se me acabó el tiempo, es ¿hasta dónde vamos a llegar con las acciones positivas? Porque esto es algo que también tenemos que ir pensando, porque nuestro objetivo es la igualdad de oportunidades y el sistema representativo como tal. Volviendo a la pregunta del doctor de la Asociación de Juristas. En fin, me parece que es un tema rico, es un tema profundo, pero que básicamente trata de compensar desigualdades históricas para colocarnos en un mismo nivel de igualdad de posibilidades. Y esto es un tema que merece también una discusión, porque como bien dijo López Guerra también,
como todas las cuestiones del derecho comparado, hay que mirar el contexto. Podemos tener intenciones generales, pero no todas las realidades son los mismos. No todos los países son iguales y no todas nuestras realidades culturales son iguales. Muchas gracias, doctor Dallavia. A continuación, damos la palabra a la consejera Dania Paola Rabel del Instituto Nacional Electoral de México. Muchas gracias. La magistrada Villafuerte ha puesto sobre la mesa un tema muy interesante. ¿Las mujeres son un grupo vulnerable? A mí me gusta referirme a la definición de Judith Butler, que dice que la vulnerabilidad es esta autoconciencia de precariedad individual o colectiva ante la cual se actúa en consecuencia para cambiar el orden preestablecido y que se considera injusto. Si partimos de esta definición de vulnerabilidad, me parece que las mujeres sí pueden encajar en esta. Creo que tenemos que tener en cuenta que esa vulnerabilidad no lo definen las personas que pertenecen al grupo vulnerable, lo definen el exterior, la sociedad que no le está dando condiciones de igualdad, la sociedad que las está discriminando, en este caso a las mujeres. Sin lugar a dudas, no somos un grupo minoritario, sin embargo, eso no define la posible vulnerabilidad a la que estamos expuestas en diversos ámbitos. Desde luego, este es un tema en donde no hay consenso, en donde incluso los grupos feministas pues no tienen una coincidencia en el tema, pero solamente dejo esta reflexión. Ahora, es importante también lo que dice el magistrado Silva. Yo he dicho en diversos foros que efectivamente tenemos que hacer que la paridad permee en distintos órganos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral está haciendo las designaciones de los consejos generales de los institutos locales con paridad. Sin embargo, el fenómeno que se comienza a advertir ahora es que esta paridad no está permeando en los puestos inmediatos inferiores. Por ejemplo, tenemos consejos generales integrados con hombres y mujeres de manera paritaria, pero la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, los titulares de unidad siguen siendo ocupados predominantemente por hombres. Eso mismo fenómeno lo vemos en el Instituto Nacional Electoral y esa es una autocrítica. Desde luego no se trata de llegar y entonces para que haya paridad, correr a todos los directores ejecutivos o hacer un sorteo a ver quién se va a ir y entonces ahí ponemos mujeres. Pero lo que se trata es que en el momento en el que de manera natural exista esa plaza, pues vamos a tratar de que si tenemos a dos personas, hombre y mujer, con los mismos atributos, con las mismas cualidades, pues darle preferencia a que ese cargo lo ocupe una mujer. Pero sí, desde luego, este es un tema de autocrítica en donde no estamos viendo paridad en todos los órganos, pero vemos también este fenómeno en donde en las cúpulas a lo mejor ya encontramos a mujeres, pero no está permeando tampoco en los puestos inmediatos inferiores. Lo que dice Judith Arenas también es algo muy relevante que está pasando en México. Las mujeres ya están ocupando cargos públicos, sin embargo, no pueden ejercer de manera normal los cargos públicos por los que fueron legítimamente electas. Es por eso también que surge justo el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Y bueno, termino ya aquí porque ya me he pasado mi tarjetita que se me acabó mi tiempo, entonces muchas gracias. Gracias, discúlpame. Muchas gracias a la consejera Rabel. Damos ahora la palabra a Lucy Janet Bermúdez, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado de Colombia. Muchas gracias. Sí, en aras de la brevedad, señalo cómo comparto el planteamiento que acaba de hacer Dania sobre la pertenencia o no al grupo de vulnerabilidad. Yo creo que definitivamente las circunstancias que se presentan hoy en día son las que determinan que seguimos siendo un grupo vulnerable. Vulnerable porque estamos ante unas legislaciones machistas, porque nos faltan escenarios que nos permitan la preparación para la participación democrática y para la ruptura del techo de cristal al que hacía referencia ahora Dania. Para poder visibilizar aún más la violencia y que podamos establecer mecanismos para limitar esto y a que se nos generen unos espacios donde se den las condiciones para que nos hagamos competitivas y se supriman las barreras. Así es que ese reconocimiento de esa vulnerabilidad es lo que nos lleva precisamente a pedir esas medidas afirmativas. Y un segundo punto tiene que ver con el señalado por el señor Cadena sobre cómo devolver el poder
al pueblo, porque en últimas la participación igualitaria tiene que llevarnos es precisamente a eso, a que la soberanía radique en el pueblo. Pues bien, desde la sección quinta del Consejo de Estado colombiano hemos ido adelantando una parte de esta tarea y es avanzar de considerar que el elegido tiene un derecho subjetivo para que el análisis y la interpretación lo hagamos con base en el principio pro electoratem, que enseña cómo en derecho electoral cualquier interpretación debe privilegiar esa voluntad popular, esa voluntad del pueblo. Aun cuando todos los temas planteados por ustedes me parecen de extremo interés, el tema temporal me limita en las conclusiones adicionales. Gracias. Muchas gracias a las panelistas, a los panelistas, muchas gracias a los miembros de la sala por sus contribuciones y con esto cerramos esta sesión sobre participación política igualitaria. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los integrantes de esta mesa y ahora los invitamos a la cuarta y última sesión del día de hoy, titulada La revolución digital en la vida política y la intervención de las jurisdicciones electorales. Esta sesión dará inicio inmediatamente.